Olá, mi nombre es William. Quiero hablar un poco sobre que tengo aprendido con los maestros en la maestría en estudios culturales latinoamericanos y quiero empezar mi discurso citando a Jaime, que está en segundo capítulo de Minolo, América Latina, el primero reordenamiento del mundo moderno colonial. Hablo de sociedades, esto me tocó mucho, de sociedad a las que se les ha quitado la esencia de cultura pisoteada, de instituciones debilitadas, de tierras destruidas, de magníficas creaciones artísticas destrozadas, de extraordinarias posibilidades borradas de un plumajo. Hablo de millones de hombres, mujeres, a quienes les han arrancado los dioses, las tierras, las costumbres, la vida, la danza, la sabiduría. Hablo de millones de hombres y mujeres, incluyo los niños, a quienes con malicia infundida el miedo, a quienes se ha inculcado un complejo de inferioridad, a quienes se ha instruido para temblar, arrodillarse, desesperarse y comportarse como un lacayo. Jaime Cesaré. Y ese aquí es un punto de partida para conversar un poco sobre el proceso de colonización, especialmente la esclavitud, que no es solo un paso atrás en la historia, sus consecuencias continúan hasta el día de hoy y la prueba clara es la dominación, marginación de las poblaciones que fueron colonizadas y esclavizadas, basado en una dialéctica de superioridad, inferioridad, discriminación por color de piel, desprecio e incluso odio a los pueblos originarios. Tengo aquí Fanfanon como un guión. La emergencia de la crítica al colonialismo, la emergencia de la latinidad, que según Minolo, esta emergencia va a ser clave para dar espalda a la construcción latina, ibérica, do pensamento, e essa latinidade evidencia a necessidade das élites crioulo-mestiça de diversos componentes de não perder seu vínculo cultural com a Europa, apesar do seu processo emancipatório, qual se fragmenta em duas Américas, a anglo-saxona, que corta seu vínculo de dependência econômica e política com a Inglaterra, e a latina, que estabelece relaciones de dependencia cultural, económica, particularmente con Francia, a pesar de su independencia política de la Europa. Y los primeros que dan cuenta claramente de la recolonización fue Frantz Fanon y Jaime, ambos comprometidos con la liberación de sus pueblos. Propusieron un valiente proceso de descolonización para liberar a história que foi roubada por los dominadores e que agora pode ser contada e reconstruída por el próprio pueblo. Sin embargo, existe uma luta dura por parte de quienes querem prolongar a nova forma de colonização e esclavitud, creando obstáculos de todo tipo para quienes buscam fazer uma história soberana a partir de seus valores culturais, identidades étnicas. Y la descolonización política no es suficiente y la recolonización resurge en forma de capitalismo económico liderado por neoliberales, articulado de forma geopolítica transnacional y la lógica la misma, aprovechar el máximo de la extracción de bienes y servicios naturales, la explotación de la mano de obra mal remunerada y cuando sea posible, como está sucedendo escandalosamente en Brasil, por la reducción de derechos individuales y sociales. Por tanto, ese neoliberalismo radical que impera en América Latina y ahora cruelmente en Brasil es la concretización de la colonialidad, la potencia mundial y sea de estados hegemónicos, de grandes corporaciones. Lo tiempo ya está se adelantando muito e eu quero saltar-me alguns anos e alguns pensamentos e pensar um tema cotidiano, um lugar de la anunciação. E eu quero pensar um ponto sensível que é a universidade como espaço para descolonizar. Aqui não tenho nenhuma devaluação do conhecimento que se hace em la universidade. Se solo queja
de la centralidad y hegemonía de esta explicación del mundo y saber más o menos las explicaciones que siempre intentamos darle a la gente. Y cuando hablamos de la centralidad de los autores blancos, europeos, estadounidenses, en la formulación de cualquier conocimiento, no queremos matar a Foucault, a Freud, a Judith Butler, sea quien sea, tenemos que tener una geopolítica de conocimiento que autores pueden hablar un poco más próximo de la gente. Por tanto, pienso que es importante pensar los autores que temos trabalhado. Quero terminar com uma frase de Eduardo Galeano: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o mundo. Um abraço.